Gracias. Y entonces les decía, nosotros, obviamente, ya cuando van a hacer el análisis de las cargas vivas vehiculares sobre un puente, ya el puente está definido, ya está definido el tipo de camino, por lo tanto tenemos el modelo que vamos a aplicar y dependiendo de la longitud es entonces el tren de cargas y la carga distribuida que le vamos a aplicar. Entonces tenemos dos modelos. El primer modelo se llama IMT 66.5 y define entonces un modelo de cargas vivas para claros iguales o mayores a 30. Para esos claros tenemos 3 cargas puntuales y una carga uniformemente distribuida. Esas cargas son una de 5 toneladas, una de 24, una de 37.5. Y si los claros son mayores o iguales a 90, el W que va a estar sobre toda la viga va a ser de 1 tonelada por metro. Si los claros están entre 30 y 90 metros, entonces el W se tiene que calcular. Si los claros son menores de 30, entonces las cargas se van a dividir, la 2 y la 3 se van a dividir, se van a colocar en esa posición y el W en ese caso pues valdría 0. Ese es el caso o el tipo de los diferentes casos que hay para el IMT 66.5. Para el 20.5 tenemos 2 cargas, una de 2.5 y una de 18 toneladas. Si el claro es menor de 15 metros, entonces P5 se divide en 2. Por aquí dice el otro, no dice. Dice, si el claro es menor de 15 metros, P5 se divide en 2 cargas iguales y están espaciados 1.20 metros y la W se calcula. Si son menores de 15, entonces esto es para cuando son claros iguales o mayores a 15, es este modelo. Cuando son claros menores de 15, entonces usamos este modelo con 2 cargas atrás. Y en el primero, el W sería entonces 8.8 sobre 15 por la longitud. Y el otro, el W vale, ¿no dice? No dice. Oh, acá está, ¿no? Sería entonces, dice si para claros iguales o mayores a 15, el W es 0.9 toneladas. Para los que son menores de 15, el W se calcula, que es con esta función. Con esta función que sería 8.8 entre 15 por L. Ok. Entonces vamos nosotros a usar primero el ejemplo, el modelo, el IMT 66.5. Si usamos el modelo IMT 66.5, pues ya puede ser un vehículo de estos tipos de caminos, de esos tipos de carreteras. Y ahora vamos a checar entonces la longitud. Vamos a tener así un puente que mide 80 metros. Este lado 10, este lado 8, así. Y vamos a usar entonces el modelo IMT 66.5.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues para encontrar el momento máximo que produce ese modelo en la viga. Pero el momento lo vamos a calcular al centro. En este caso siempre va a ser al centro. Entonces, primero vamos a calcular la línea de influencia para el momento, que es lo que queremos calcular, el momento máximo. Entonces, dibujamos la línea de influencia para el momento. Esa es la línea de influencia, siempre va a ser de esa manera. Y de este lado la vamos a calcular con M2 y de este lado con M1. Es decir, cuando la X está antes del punto D, usamos M1. Cuando la X está después del punto D, usamos M2. Entonces, vamos a calcular. Vamos a calcular la línea de influencia. Esta es la línea de influencia para el momento. Entonces, cuando la X vale menos 8, estamos en el extremo izquierdo. Cuando el X vale menos 8, entonces tenemos aquí que este vale menos 4. Era lo que veíamos ayer, ¿no? De cómo construir la línea. Y del otro lado, al centro valdría 20 y al final sería menos 5. Esta altura es menos 5. Entonces ya tenemos nuestra línea de influencia. Ahora vamos a definir el modelo de cargas del IMT. El modelo incluye una carga distribuida a lo largo de toda la viga. Como la longitud del puente entre apoyos es 80, entonces tenemos que calcular ese W, que sería 80 menos 30 sobre 60. Así. Ese va a ser el W entonces que le vamos a colocar de acuerdo al IMT. Y también le vamos a colocar una carga de 5 toneladas, una carga de 20 toneladas y otra carga de 37.5 toneladas. Pero vamos a definir un procedimiento para colocar esas cargas, es decir, la manera en cómo yo sé cuánto vale el momento en el punto D, pues depende de las posiciones de las cargas. En el caso de la carga distribuida, el momento debido a la carga distribuida sería el área total por el W que calculamos. Entonces el área total se puede calcular de aquí. Esta sería el área 1, luego todo este es área 2 y todo este es área 3. Esas áreas se pueden calcular. Se pueden calcular. Tendríamos aquí. Estas son las áreas. La altura en menos 8 ya vimos que era menos 4, entonces va a ser menos 4 por 8, que es la longitud, sobre 2. El M1 en menos 8 da menos 4 por 8 entre 2 me da negativo. Luego el área del triángulo del medio, que sería el área 2, sería la altura, que son 20. Estos equivalen a los 20 por la base, que son 80 sobre 2. Más el otro triángulo, que sería el menos 5
por la base 10 sobre 2 y eso me da 759 metros cuadrados. Esos 759 entonces los vamos a multiplicar por el W. Y ese es el momento entonces que producen las cargas, la carga distribuida sobre el punto D. Que eso daba 637.5 toneladas por metro, porque es momento en el punto D. Entonces ya tenemos el momento que produce la carga distribuida, la carga que está a lo largo de toda la viga, sobre el punto D. Ahora vamos a definir las puntuales. ¿Cómo le vamos a hacer? Va a haber 3 posiciones. Esas posiciones van a ser de acuerdo a la distancia que hay con respecto a una fuerza equivalente de ellas mismas. Es decir, yo tengo una carga de 5 toneladas. A los 5 metros tengo una carga de 20 toneladas. Y a los 9 metros tengo una carga de 37.5 toneladas. Entonces vamos a encontrar una fuerza equivalente. Esa fuerza equivalente va a ser la suma obviamente de todas las cargas, pero lo que vamos a encontrar es su posición. Entonces la posición sería así. 5 por 0 más 20 por 5 más 37.5 por 14 sobre 5 más 20 más 37.5. Eso me da la posición de la fuerza equivalente. ¿Cuánto da esa X? Me da 10, 15. No, cerrado no. Con 2 o con 3 dígitos, ¿cuánto le da? A mí también me dio 10, ingeniero. También No. a mí me dio 10. ¿Cómo creen? ¿Qué les da 10? Hace rato dijeron otro valor, ¿eh? Por eso lo estoy diciendo. ¿El salón de ese rato? Sí. Y por eso le digo que no, pero bueno, no sé. Uh, Ya ve que luego se equivocan, Inge. sí. Oh, de veras, ¿verdad? Ah, qué bárbaro. A ver, que en su modelo a lo mejor me equivoqué yo. Sí, ya me equivoqué. A ver, es que no estaba bien. Bueno, y qué bueno que me dio eso, ¿eh? Pero no estaba bien, miren. Ah, ¿ya vieron? Esos son 24. Yo me equivoqué, perdón. Y entonces, pues no da eso, ¿verdad? Ah, hombre, 9.67. A mí me da 10.32. 9.67. ¿Cómo cree, señorita? Revíselo bien.
Me da 9.69. Bueno, 9.7. Sí, 9.7. así, 69.9. A ver, revísenlo. Sí, a A mí ver, también me da 9.67. no, yo me equivoqué también ahora, ¿eh? Ya me equivoqué 2 veces, no sean malos. A ver, ¿dónde está? Ahí está, sí. No, ahí está arriba, eh. Ahí está el área. Esto sería la posición de la X, ¿eh? Esa XT, hola eso. Bueno, ¿para qué nos sirve eso? Pues para definir las 3 posiciones que nosotros vamos a usar para calcular el momento que producen esas tres cargas en 3 posiciones. A ver, la primera posición que vamos a usar sería así. Tenemos nuestra viga, tenemos el punto D, luego tenemos el otro apoyo. Esta está al centro. Entonces, vamos a colocar la carga de 37. La vamos a colocar sobre la viga. Pero junto con la fuerza equivalente, entonces las vamos a centrar aquí. Esta sería la fuerza equivalente y del otro lado, justo a la misma distancia, estaría la de 37.5. Es decir, calculamos esta distancia, le voy a poner aquí de 3. Bueno, D1 porque es el 1, ¿verdad? D1. D1 porque es la primera, sí. Calculamos esa distancia y entonces la centramos aquí. Las dos cargas las centramos. ¿Cuánto da esa distancia de 1? 4.3. 4.3. Entonces aquí tendríamos 2.15 y 2.15 y entonces ya quedaron estas dos entradas aquí, ¿de acuerdo? Esto define entonces la posición de la carga de 37.5. Es decir, la X3 va a ser igual a 42.15. ¿De acuerdo? Si yo defino aquí la posición, significa entonces que con esta X yo voy a venir a la línea de influencia para el momento y voy a calcular esta altura con esta X. Esa altura que sería el Y3 y que sería igual a 40 menos 40 por, a ver, en el otro sí cabe, ahorita se los pongo, por 42.15 que es X sobre 80 que es la longitud. Como la X ya está después del punto D, entonces uso M2 para calcular la altura de Y1. Pongo el otro para que lo vean. Así. Sería L1 menos L1 por X sobre L. Esa es Y3, es esta altura. Luego, calculo la posición de la carga de 24. La carga de 24 está en 9 hacia acá. Entonces, sería X2 es igual a X3 menos 9. ¿Cuánto da eso? 31.15.
Con ese calculo su altura Y2. Por acá va a quedar acá 33.15, Inge. 33, 33.15. Entonces aquí a 33.15 va a quedar la puntual de 24 y entonces calculo su Y2 para poder tener el momento que produce esa carga de 24 en esa posición. Y entonces como está antes del punto D, uso X, uso M1 que sería X menos X por L1 sobre 80 y me da la altura Y2. Y la X1 sería igual a la X2 menos 5, porque está también a 5 de aquí para acá. Entonces ya tendremos aquí la de 24 y ahora la de 25. Entonces la X1 sería 28, Sí, ingeniero. 15. Y entonces Y1 sería 28.15 menos 28.15 por los 40 sobre 80. Y eso me da entonces las tres alturas. Con esas tres alturas ya puedo calcular el momento debido a las puntuales y tendría entonces Y1 por 5 más Y2 por 24 más Y3 por 37.5. Entonces, con la fuerza equivalente y la carga de 37, las centramos en el punto D. Quedaron centradas ahí en el punto D. Yo ya sé esta distancia de 1, ¿no? Que serían los 14 menos la X, los 14 menos 9,67, pues me queda el 4.3. Y ese 4.3, si yo quiero centrarla sobre el punto D, pues pongo el centro de esas dos, que sería 2.15 y 2.15. Esta fuerza de 37.5 queda a 2.15 de D, por lo tanto serían 42.15. Y puedo saber en qué posición quedó, ¿verdad? Y como las cargas de 24 y de 5 están pegadas, puesto que se mueven juntas en el modelo, pues entonces yo sé que de 37.5, 9 hacia la izquierda está la de 24. Y de esta de 24, 5 hacia la izquierda está la de 5. Entonces, de esa manera fue como calculamos las distancias en donde van a quedar las tres puntuales en esa posición. Y en esa posición calculamos las alturas con la carga, con la línea de influencia para el momento. Y como estos son para una carga unitaria, entonces lo multiplicamos por su carga real y eso me va a dar el momento que producen las puntuales en esa posición. Que sería así. Bueno, aquí dijimos que era 28.15, ¿no? 28.15, 33.15. Sí. Y eso da 11.000, perdón, 1.177.862. 1.100, ¿y es que? 1.177.886. Entonces, la suma de esos dos, la suma de el momento de vida distribuida y el momento de las puntuales en esa posición, es lo que nos va a dar el momento total 1, que sería 1810.36 toneladas por metro. Este es el momento
que producen el modelo del IMT 66.5 en esa posición, en esta posición, considerando la fuerza equivalente y la de 37, y sumándole la carga que está distribuida a lo largo de la viga. ¿De acuerdo? Sí, Inge, de acuerdo. Inge, ¿el valor de D1 cómo se obtenía? Disculpe. Con la diferencia de los 14 menos la distancia que tenemos del X testada, que es la posición de la fuerza equivalente. Entonces sería 14 menos 9,67. Ok, gracias. 14 menos 9,67, así. Como estamos tomando el punto de referencia donde está la puntual de 5, entonces la diferencia serían desde aquí hasta la puntual son 14, desde aquí hasta la fuerza equivalente son 9,67, entonces la diferencia es de 1. ¿Sale? Entonces, eso es en la primera posición. La segunda posición sería con la puntual de 24 y la fuerza equivalente. Y también entonces la vamos a centrar aquí. Pero eso lo hacemos ya en la siguiente clase. Tendremos que repetir este mismo proceso con la fuerza equivalente y la de 24 y con la fuerza equivalente y la de 5. Y el que sea mayor de estos tres momentos, pues es el momento máximo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Inge, está bien. De acuerdo. Sale. Entonces, pues, por ahora ahí le dejamos. Mañana es su examen, ¿verdad? Sí. Sí. Sale, pues, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Mañana, Inge. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. Hasta mañana, Inge.